Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Este 8 de julio sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana el Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una oportunidad para analizar el trabajo de la organización y evaluar los cumplimientos y acuerdos de su noveno congreso. Precisamente para hablar sobre los temas que serán debatidos en esta sesión, conversamos ahora con el presidente de la organización, Luis Morlotes Rivas. Buenos días, Morlotes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se habla de que un Consejo Nacional que va a tratar, digamos, que los temas nodulares que acontecen acá en la organización, también tratados incluso mediante videoconferencias con las distintas asociaciones. Hablemos un poco de qué temas serán debatidos en este Consejo Nacional. Bueno, primero hay que recordar que el Consejo Nacional es el máximo órgano de dirección de la unidad que funciona entre Congreso y Congreso. Está integrado por más de un centenar de escritores y artistas de todo el país que tienen la responsabilidad de evaluar el trabajo de la organización y proyectar las acciones inmediatas que va a hacer la organización para cumplir con los reclamos de su membresía. Nosotros, como es lógico, impactados como todas las instituciones de nuestra sociedad por este tiempo, estos 2 años de pandemia, nos hemos visto imposibilitados de que sesione el Consejo de manera presencial, como tú bien dices, durante estos 2 años. Y tuvimos que hacer algunos encuentros a partir de videoconferencias. Entonces esta sería la primera oportunidad, después de aquel primer Consejo Nacional que hicimos en enero del año 2020, 6 meses después de haber concluido el noveno Congreso de la Unidad, en que se aprobaron, por ejemplo, las comisiones permanentes para el trabajo cultural de la organización, en que se revisó, se le hizo una mirada muy primaria a los acuerdos y planteamientos del Congreso, pero este sería, vamos a decir, 2 años y medio después, el momento en que nosotros vamos a revisar los acuerdos y planteamientos del noveno Congreso de la Unidad. Vamos a evaluar con el Sistema Institucional de la Cultura y con otras instituciones de la sociedad la manera en que se ha avanzado en ese trabajo. Vamos a revisar críticamente lo que no hemos podido lograr y, por supuesto, vamos a evaluar también algunas insatisfacciones, algunos criterios que tiene nuestra membresía sobre temas de la creación artística y literaria, sobre el ejercicio del trabajo de la unidad, pero también del Sistema Institucional de la cultura. Nosotros hemos preferido en esta ocasión trabajar en 5 comisiones de trabajo que responden a las asociaciones que agrupan a nuestros creadores. Vamos a estar trabajando en una comisión que va a abordar todos los temas de la música y el desempeño de los músicos y los acuerdos y planteamientos de los músicos en el noveno Congreso de la Unidad. Vamos a trabajar en una comisión que reúne a los artistas de la escena, donde están, por supuesto, temas relacionados con la danza, con el teatro, con las artes circenses, con todos los espacios de la creación escénica. Vamos a trabajar una comisión relacionada con la literatura, con el mundo editorial, con la promoción del libro y la lectura, con el ejercicio de la crítica literaria, por ejemplo, con el funcionamiento y la manera en que se han articulado las revistas y las publicaciones literarias. Vamos a trabajar en una comisión que tiene que ver con el cine, la radio y la televisión, donde se van a evaluar la aplicación del decreto 373 o el surgimiento y desarrollo de la entrega de financiamiento a creadores a partir del surgimiento y desarrollo de las productoras independientes hoy reconocidas. Vamos a trabajar en una comisión que va a evaluar también el trabajo de las artes visuales, todo el sistema de galerías del país, la manera en que los creadores que han estado recibiendo o no recursos para la creación, de manera tal que nosotros hemos preferido en esta ocasión trabajar por comisiones atendiendo a las manifestaciones que agrupan a nuestros creadores. Y luego, por supuesto, va a haber un plenario el día 8 en la tarde, donde la dirección de la organización va a rendir cuentas a sus miembros del trabajo en estos 3 años que nos separan del noveno Congreso de la Unidad, donde se va a presentar
el avance que hemos tenido en los acuerdos de planteamiento del 9º Congreso, donde se va a hacer un resumen del trabajo de las 10 comisiones de trabajo permanentes para el trabajo cultural que tiene la organización y que se aprobaron luego del 9º Congreso de la UNIA, comisiones importantísimas, porque son comisiones que no solo atienden al trabajo de un gremio, sino que se relacionan directamente con la proyección de la organización hacia la sociedad. Ahí hay que recordar, por ejemplo, la comisión nuestra de la enseñanza artística, que aborda todo el trabajo y el aporte de los creadores en la enseñanza artística, o la Comisión de Economía, de la Cultura, Turismo y Mercado, que atiende temas relacionados con la oferta que se ofrece, cultural que se ofrece, por ejemplo, el turismo, o una comisión como Educación, Cultura y Sociedad, que tiene que ver con toda la opinión y el aporte de los creadores a la educación, con la enseñanza de materias como la literatura, la historia, que ha sido temas de mucha preocupación de nuestros creadores, o una comisión como la de Cultura, Medios y Redes Sociales, que habla de cómo se proyecta hacia las redes sociales, los medios de comunicación, la cultura y el papel también de los creadores de nuestros medios en ofrecer una oferta cultural de calidad a los públicos. Pero también en ese plenario yo imagino que discutamos mucho sobre los desafíos que tiene desde la cultura en nuestro país, sobre esa operación terrible de recolonización cultural que se ejerce desde los grandes medios de comunicación y de las industrias del entretenimiento, y de qué manera hoy se prepara este país, sus instituciones culturales, sus creadores para defendernos. Siempre los consejos nacionales, los encuentros de la UNIA han sido espacios para el debate de las preocupaciones que tienen nuestros creadores, no solo en el ámbito de la cultura, sino también en el ámbito de la defensa de nuestros valores, para combatir la discriminación racial, por ejemplo. Hay que recordar el trabajo de la Comisión Aponte en la organización, o para plantear y defender políticas que tienen que ver con el ejercicio, valga la redundancia, de la política cultural de la revolución, cómo hacerlo más eficiente. Por lo tanto, yo imagino que sea un Consejo Nacional que defienda, que promueva el acompañamiento de los escritores y artistas a la defensa de nuestra identidad. Usted planteaba justamente la realización de un Consejo Nacional en enero de 2020, han pasado 2 años. ¿Cuánto pudiera decirse que ha avanzado el trabajo de la organización en los acuerdos, digamos, o temas debatidos en ese Congreso en relación con el que se va a realizar? Mira, hay que recordar que el Congreso de la UNIA dejó una plataforma de trabajo de más de 60 acuerdos y de casi 500 planteamientos en todo el país. Y nosotros hemos tenido necesariamente que hacer un trabajo muy serio de articulación con el sistema institucional de la cultura y con otras organizaciones de la sociedad cubana, como los Ministerios de Educación, el ICRT y otras instituciones que son objeto también de los planteamientos de los creadores, que fueron objeto de los planteamientos de los creadores en ese Congreso, para ir atendiendo de manera sistemática esos planteamientos. Hoy nosotros llegamos a este Consejo Nacional y va a ser evaluado por los escritores y artistas miembros del Consejo, con un muy alto nivel de solución de los temas que se plantearon en el Congreso. No quiere decir que todos se hayan resuelto y tampoco quiere decir que no hayan surgido nuevos temas de preocupación. Yo creo que este Congreso va a cerrar una etapa de trabajo donde los planteamientos y los acuerdos que cumplimos ya serán dados a conocer, y donde tendremos que hacer intencional la atención a esos que no hemos cumplido y a los nuevos temas que han surgido. Una de las maneras en que se han atendido esos planteamientos ha sido a partir de las comisiones permanentes para el trabajo cultural que tiene la organización, pero también a partir de los encuentros sistemáticos que hemos tenido con las autoridades de los territorios, tanto en las provincias, con los comités provinciales, como con la propia dirección del país. Hay que decir que nosotros hemos tenido un ejercicio modélico de democracia conducido por el presidente de la República y el primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Díaz Canel, que mensualmente nos ha convocado a ir revisando con las autoridades gubernamentales e institucionales
sobre la marcha de esos acuerdos y planteamientos. Y eso ha sido un ejercicio muy importante porque de ahí se han proyectado políticas que no solo van a la unidad, sino que van al sector gubernamental, al sector institucional. De ahí han salido acuerdos de manera muy fluida con las instituciones. De ahí ha surgido la idea de incorporar a creadores nuestros a comisiones gubernamentales. Han sido tomados en cuenta los criterios de los intelectuales y los artistas para la elaboración de esas políticas. Y hay que decir que esto no es nuevo. Tú recordarás la manera en que Fidel concibió un parlamento con los escritores y artistas. No faltó nunca un encuentro, un congreso, un Consejo Nacional de la Unidad. Son modélicas el sistema, las maneras en que Fidel estableció ese diálogo cotidiano con los escritores y artistas. De esos diálogos surgieron políticas en el país. Yo creo que el presidente Díaz-Canel hoy también lo está haciendo. Y este 30 de junio celebramos un aniversario más de Palabras a los Intelectuales. Claro, eso te iba a decir. Nosotros celebramos con mucha alegría, pero también con un ejercicio crítico muy serio, este 30 de junio, el aniversario de Palabras a los Intelectuales. Y lo hicimos revisando, o sea, primero hay que recordar qué fue Palabras a los Intelectuales. Palabras a los Intelectuales como ese texto fundacional de la política cultural, esa columna vertebral que estableció las bases fundamentales de nuestra política cultural. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros en este aniversario? Bueno, pensar de ese cuerpo de ideas que se planteó en Palabras a los Intelectuales, algunas de las cuales están rebasadas por el tiempo y por el accionar del sistema institucional de la cultura y las organizaciones de creadores. Hay que recordar que ese discurso se hizo en el contexto del año 61, en el medio de las agresiones imperiales de Girón. Hoy hay otro tipo de agresiones, pero ahí estábamos en el medio de Girón. Hay que recordar que no existía la unidad. La unidad surge dentro de las propuestas del comandante jefe y de los artistas que participaron de crear una organización de creadores 50 días después de Palabras a los Intelectuales. Por lo tanto, nosotros este 30 de junio lo que hicimos fue recordar ese discurso, pero también reactualizar ese discurso con los desafíos que tiene actualmente la cultura cubana y que tiene la unidad. Mira, yo creo que desde el propio 9º Congreso de la organización y luego de estos 3 años que han ocurrido desde el Congreso, hay un desafío fundamental en el trabajo de la organización que tiene que ver con que la organización tiene que ser más activa en su funcionamiento y tiene que parecerse a su tiempo. Yo creo que el proceso, por ejemplo, de crecimiento 60 aniversario que ahora mismo está abierto en la UNIA, responde a la necesidad de que la organización se incorpore creadores de todas las generaciones que hoy no integran la UNIA. A nosotros nos hace falta que los creadores más destacados de las nuevas generaciones se incorporen también a la unidad, como lo hicieron los padres fundadores de la organización y los creadores de otras generaciones que integran la unidad. Hoy la unidad es una organización, yo sé que hay creadores que no les gusta hablar de vanguardia, pero es una organización de jerarquías, donde están los creadores más importantes de este país y de otras generaciones. Bueno, el desafío que tiene es seguir incorporando creadores. Ese es un desafío que tiene en este tiempo la unidad. Yo creo que otro desafío que tiene la organización es seguir interactuando con el sistema institucional de la cultura, poniendo las prioridades de los escritores y artistas en primer plano. A veces nosotros hemos sido una organización mansa, asentidora, dócil, y yo creo que eso no tiene nada que ver con el papel que le otorgó Fidel a la unidad. Fidel quería una organización crítica, beligerante, activa, que participara en la creación de un modelo de relación y de articulación y de diálogo democrático con el sistema institucional de la cultura que permitiera que esas instituciones respondieran a las necesidades de los creadores. Hoy tenemos un excelente diálogo con el sistema institucional. No se puede perder de vista la complejidad del momento económico que vive el país, la manera en que se ha arreciado el bloqueo, la manera en que políticas muy agresivas contra la revolución cubana y contra su cuerpo de instituciones
se ha establecido desde el exterior. No se puede olvidar también los constantes ataques que ha tenido la cultura cubana, que ha estado focalizada como un espacio para destruir la revolución cubana a partir de atacar creadores, de demonizar a los creadores que respaldan el proceso revolucionario. Eso es un tema que hay que tenerlo siempre en la mirada. Pero yo siempre recuerdo que Fidel, cuando pensaba en la unidad, lo pensaba como un espacio de contrapartida a la institución. Y ese es un papel que la unidad tiene que seguir teniendo dentro de sus prioridades. Y lo otro, yo creo que la unidad tiene el desafío de funcionar más como cuerpo armónico en todo el país. Yo siempre siento a veces diferencia entre lo que, por ejemplo, nuestros medios promueven de la creación artística y literaria en la capital con lo que se deja de promover en otros espacios del país y que tienen una importancia. Hay que decir y hay que reconocerlo, el trabajo, por ejemplo, de la organización y el aporte de los creadores en todos los comités provinciales, en los comités municipales, tiene una incidencia y tiene una importancia, tanto, por ejemplo, en áreas como el trabajo cultural comunitario, allí mismo en las comunidades donde está la gente, como a nivel de municipio, como a nivel de territorio, y muchas veces eso no lo logramos ubicar en el contexto mediático nacional, y eso debe ser una prioridad del trabajo de la organización. Y por supuesto, dentro de los desafíos está, vamos a decir, el principal objetivo de funcionamiento, la principal idea que animó la constitución de la unidad, que es promover la obra artística y creativa de nuestros escritores y artistas. Hoy hay muchas redes, hoy hay medios de comunicación al alcance de la mano de los creadores. No era como cuando surgió la unidad hace 61 años, de manera que la unidad tiene que prestar un servicio. Ustedes desde el área de comunicación de la unidad lo están haciendo muy bien, pero cada vez tenemos que prestar un mejor servicio a la promoción de la obra de los creadores. En eso tiene una responsabilidad la organización con su membresía. Hablábamos de su fundación, de padres fundadores, y debemos, creo, entonces recordar a Nicolás Guillén, que justamente el Consejo Nacional se dedica a los 120 años del natalicio de nuestro poeta nacional. Bueno, como tú has identificado, este Consejo Nacional está inspirado en Nicolás Guillén. Incluso la manera en que hemos convocado el Consejo responde a esos versos bellísimos de Nicolás Guillén que habla de aquí estamos. Seguimos estando aquí, la unidad 61 años después, con los desafíos nuevos que tiene, sigue estando aquí, sigue teniendo una presencia en la vida de la sociedad. Y el hecho de que se recuerde especialmente en este Consejo Nacional, que lo vamos a realizar a unas horas del 120 aniversario natalicio de Guillén, tiene que ver también con recordar el compromiso de Nicolás Guillén y de esos otros creadores muy importantes que fundaron la organización, que sacaron tiempo, que se entregaron a la idea de fundar una organización colectiva, porque podían haber seguido haciendo su obra, que además es muy importante, constituye un acervo de la cultura nacional, pero sin embargo dejaron sus obras o le robaron tiempo a sus obras para entregarse ese proyecto de obra colectiva que es la unidad. Y estas generaciones que nos hemos incorporado luego a la unidad, tenemos el deber de recordarlo, el deber de serle fieles a esa entrega y el deber de proyectar nuestra organización comprometida totalmente con esa entrega de ellos. Pues muchas gracias, Morlote. Recordando a Guillén, concluimos esta entrevista. Recordamos este 8 de julio, Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un espacio para evaluar el trabajo de la organización y también dar un panorama sobre los chequeos y cumplimientos del nuevo Congreso. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Responde si llamo yo.